Hola chicos, en este video les vamos a presentar sobre el nervio maxilar, el cual es una rama del nervio trigémino. Bueno, el nervio maxilar es exclusivamente sensitivo y se desprende del borde anterolateral del ganglio trigeminal, lateralmente al nervio oftálmico. Bueno, este en su trayecto se dirige anteriormente, atraviesa el agujero redondo y penetra en el trasfondo de la fosa infratemporal. En esta cavidad sigue una dirección oblicua, anterior, inferior y lateral. Sale así del trasfondo para entrar a la fosa infratemporal y alcanzar el extremo posterior del surco infraorbitario. Luego cambia por segunda vez de dirección y se introduce en el surco infraorbitario, después en el conducto infraorbitario y desemboca finalmente en la fosa canina por el agujero infraorbitario. Bueno, ahora les hablaré sobre las relaciones del nervio maxilar. Este nervio en el cráneo pasa por un desdoblamiento de la dura madre, a lo largo y lateralmente a la pared inferior del seno cavernoso. En el trasfondo de la fosa infratemporal, el nervio está situado en la parte superior de la cavidad y pasa superiormente a la arteria maxilar y superior y lateralmente al ganglio pterigopalatino. Está conectado a este ganglio por medio del nervio pterigopalatino. En el surco y el conducto infraorbitario, el nervio maxilar adopta el nombre de nervio infraorbitario y está acompañado por la arteria del mismo nombre. Una lámina de desdoblamiento del periósteo cubre el surco infraorbitario y separa el nervio de la órbita. El nervio maxilar posee 6 ramos colaterales, que son el ramo meningio, el nervio cigomático, el nervio pterigopalatino, los ramos alveolares superiores posteriores, el ramo alveolar superior medio y el ramo alveolar superior anterior. Ahora procederé a describirles un poco de cada uno. El ramo meningio se desprende del nervio maxilar antes de su salida del cráneo y se distribuye por la dura madre vecina. El nervio cigomático nace inmediatamente anterior al agujero redondo, o bien a la altura de este agujero. Luego atraviesa la fisura orbital inferior y se comunica con el ramo del nervio lagrimal en la pared lateral de la órbita. Del asa comunicante se desprenden los ramos lagrimales, destinados a la glándula lagrimal y el nervio temporocigomático, el que penetra en el agujero cigomático orbitario. Bueno, luego el nervio pterigopalatino se desprende del nervio maxilar en el trasfondo de la fosa infratemporal. Luego se dirige en sentido inmediatamente inferior y un poco medial. Pasa lateral o anteriormente al ganglio pterigopalatino, con el cual está estrechamente unido y le proporciona uno o dos ramos comunicantes. El nervio se divide inferiormente a este ganglio en numerosos ramos terminales, los cuales son los ramos orbitarios, los ramos nasales posteriores superiores, el nervio nasopalatino, el nervio faríngeo, el nervio palatino mayor y los nervios palatinos menores. Bueno, los ramos orbitarios se desprenden del nervio pterigopalatino a la altura del ganglio pterigopalatino, los cuales entran en la órbita y alcanzan la mucosa del seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores. Los nervios nasales posteriores superiores, que son de 3 a 4, penetran en las cavidades nasales por el agujero esfenopalatino, ramificándose en la mucosa de los cornetes nasales superior y medio. El nervio nasopalatino se introduce en las cavidades nasales por el agujero esfenopalatino y alcanza, junto con la arteria nasopalatina, el tabique nasal, el cual recorre y le proporciona numerosos filetes y penetra en el conducto incisivo, atravesándolo para terminar en la mucosa de la parte anterior del paladar duro. El nervio faríngeo se dirige posteriormente por el conducto palato-vaginal y termina en la mucosa de la nasofaringe. El nervio palatino mayor desciende por el conducto palatino mayor y da en su camino un ramo para el cornete inferior y se ramifica en la mucosa del velo del paladar y del paladar duro. Los nervios palatinos menores descienden por los conductos palatinos menores y se distribuyen por la mucosa del velo del paladar. El nervio palatino menor posterior proporciona ramos que terminan en los músculos elevador del velo del paladar, palatogloso y la úvula.
así como en el fascículo palatino del músculo palatofaringeo. Los ramos alveolares superiores posteriores. Estos ramos son de 2 a 3 y se desprenden del nervio maxilar un poco antes de su entrada en la órbita. Descienden por la tuberosidad del hueso maxilar y se introducen en los orificios alveolares. Así, forman un plexo dentario superior que proporciona filetes nerviosos a las raíces de todos los molares superiores, al maxilar y a la mucosa del seno maxilar. Luego, el ramo alveolar superior medio. Este nace del nervio infraorbitario. En el surco infraorbitario viene en el extremo posterior del conducto infraorbitario. Luego desciende en el espesor de la pared anterolateral del seno maxilar hasta la pared media del plexo dentario superior. Este nervio es inconstante, ya que se confunde con el más elevado de los ramos alveolares superiores posteriores. Y por último tenemos el ramo alveolar superior anterior, que nace del nervio maxilar en el conducto infraorbitario. Luego se introduce en el conducto alveolar superior anterior y se distribuye por las raíces correspondientes de los incisivos y del canino, así como por la mucosa de la parte anterior del meato nasal inferior. Bueno chicos, espero que hayan podido entender un poco más sobre los ramos colaterales del nervio maxilar. Y ahora pasaré a hablarles sobre sus ramos terminales. Bueno, el nervio infraorbitario, desde su salida del conducto infraorbitario, se divide en numerosos ramos terminales. Estos se clasifican en ascendentes o palpebrales, descendentes o labiales y mediales o nasales. Los ramos palpebrales van al párpado inferior, los labiales se ramifican en los tegumentos y en la mucosa de la mejilla y del labio superior. Los nasales terminan en los tegumentos de la nariz. Uno de los varios ramos del nervio infraorbitario se comunican inferiormente con los ramos infraorbitarios del nervio facial. Por otra parte, en los párpados, con los filetes palpebrales del nervio lagrimal lateralmente y con los del nervio frontal medialmente. Bueno, ahora les hablaré sobre el territorio funcional del nervio maxilar. El nervio maxilar recibe y conduce, por sus terminaciones, la sensibilidad de la piel de la mejilla, del párpado inferior, del ala de la nariz y del labio superior. Sus ramos profundos conducen la sensibilidad de la mucosa de la parte inferior de las cavidades nasales o área respiratoria, de las raíces dentarias y de las encías del maxilar. Sus ramos intracraneales inervan la dura madre temporal y parietal, así como la arteria meningea media. Y por último, conduce fibras vegetativas previamente incluidas en el nervio facial para las secreciones lagrimal y nasal. Bueno chicos, de esta forma terminamos con el nervio maxilar. Espero que les haya gustado y les ayude a estudiar. Nos vemos en un próximo video.